de la que salen de la Unión Europea para poder exactamente garantizar un tratamiento como lo exige el reglamento europeo, que es, pues primero que tenga una visión de derechos humanos y lo más importante, que tengan una ley de protección de datos personales precisamente con esas características y un órgano de control que garantice que va a ponerle un freno o va a ser un contrapeso contra el Ejecutivo cuando por cuestiones de seguridad nacional tienen que estar revisando las bases de datos, que fue el motivo por el cual les tiraron los escudos de privacidad en una sentencia del 2020 que se dio en esa Comisión de Protección de Datos Personales Europea. La siguiente, por favor. ¿Por qué estamos viendo este tipo de hechos y por qué se relacionan con lo que vamos a tratar hoy? Porque hoy vivimos a plenitud lo que se ha denominado la economía digital, que bueno, pues se acabaron esos esquemas de producción hacia los países locales, regionales, físicos. Hoy se habla de un fenómeno que se llama globalización, que se llama división internacional de la producción, donde se aprovechan ventajas comparativas, ya sea regional, en cuestión regional, pero sobre todo en materia de producción y los mercados, donde pues estas transferencias o el mundo digital es la carretera y es el mecanismo por el cual se da el comercio, el comercio electrónico, se da este intercambio de información y donde pues los datos son y la información es el que mueve completamente todo este aparato global, ¿no? Y las tecnologías como tal, pues representan hoy una necesidad para poder alcanzar esto que se ha denominado esta cuarta revolución industrial y todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial y el manejo masivo de los datos. La siguiente, Jesús. ¿Qué distingue? Decíamos, es muy importante el tema del comercio electrónico, es muy importante generar estas condiciones que den seguridad al manejo de las bases de datos, que se tenga verdaderamente mecanismos que lo protejan, un correcto tratamiento para poder responder a la protección de los datos personales como lo exigen estos instrumentos internacionales y como lo exigen la perspectiva que tienen que tener los países que sean considerados puertos seguros para hacer este intercambio. Y muy importante, que son de los elementos que hoy escuchamos por parte del nuevo gobierno federal, el tema de la infraestructura, la conectividad, el gobierno digital, las nuevas tecnologías que garanticen precisamente ser un actor fundamental para México, dado que estamos en una región donde este comercio internacional se rige por estos parámetros. La siguiente, por favor. Y miren, esto no es casual. Lo visualizaba en su momento este economista norteamericano que en 1994, en la década, bueno, todavía a finales del siglo pasado, su obra fue un referente a nivel internacional porque precisamente lo que estaba planteando en ese momento era que él visualizaba que había una triada que estaba marcando la forma en que se iban a dar las relaciones internacionales en materia de comercio internacional. La siguiente, por favor. Sobre el poder de la triada, resalta que para él identifica básicamente tres regiones o denomina la triada como estas zonas comerciales que se estaban generando ya lo que era una zona de libre mercado por parte de la Unión Europea. Recuerden que empieza como Comunidad Europea un grupo de países que empiezan a poner como referente el euro como un contrapeso o un mecanismo de manejo comercial al interior de esta unión de países, que era el euro contra el dólar. Pero esa es una zona de libre mercado. ¿Cuál es la diferencia entre una zona de libre mercado y una zona de libre comercio como la que tenemos en México? Es que en el libre mercado los factores de producción se pueden mover libremente. Por eso hoy vemos que ya en el esquema de la Unión Europea, una persona con pasaporte
europeo puede entrar por España y moverse a Alemania, moverse a Bélgica, no así con la salida de Inglaterra, pues que ya no está dentro de la Unión Europea, ahí ya queda fuera de esa zona de protección y tiene su propia naturaleza. La siguiente. En el caso de... La siguiente, por favor, Jesús. En el caso de la zona de libre comercio, que es precisamente la que tenemos nosotros en... Jesús no cambia. En la zona de libre, esta es una zona de libre comercio, está mal ahí el título, Jesús. ¿Cuál es la diferencia? Recuerden ustedes que en México y Estados Unidos y Canadá se firmó se firmó en el 94, entrando en su primera modalidad esta zona de libre comercio, donde lo único que se le permite libre movilidad son los productos. Por eso vemos que países como Estados Unidos, Canadá y México lo hicieron para que se tuviera este manejo, este flujo sin ningún problema que permitiera pues intercambiar comercialmente entre estos países. Particularmente tiene en su momento 28 capítulos, establecían en un capítulo de ellos los denominados reglas de origen. ¿Qué permitía estas reglas de origen? Permitía que en estos tres países, respetando que la fase productiva más importante del producto se hiciera en el país de origen, podían utilizar o colocar una extensión de estas plantas o de estas instalaciones para producir en cualquiera de los tres países. Recuerden ustedes que esto permitió, al amparo de este capítulo, que Estados Unidos colocara las maquilas de exportación en toda la zona fronteriza de los estados del norte de México, haciendo o aprovechando la mano de obra calificada muy barata, que le permitía ahorrarse costos de producción comparativamente con si tuvieran que contratar personas de Estados Unidos que pues obviamente cobran mucho más que el trabajador mexicano. Eso es un ejemplo de que, bueno, solamente bajo este amparo de este capítulo se podía dar la contratación de mexicanos en suelo mexicano, no en suelo norteamericano, ¿no? La siguiente, por favor, Jesús. También, esta relación que se dan entre los diferentes países del Pacífico, con Estados Unidos, con México, manejan una relación binacional entre los tigres asiáticos y entre estos países, pero solamente en materia comercial. No tampoco alcanza o no tiene una perspectiva de libre mercado, esa solamente sigue vigente en la Unión Europea. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es lo que pasa ya en el siglo XXI, inicios? Kenny Shomae, este economista, plantea ya su modificación de su gran obra, El poder de la triada, que había sido un éxito durante esos últimos 15 años, 20 años, por el inicio del lustro del 2021, del siglo XXI, y empieza a hablar de un nuevo orden económico global o mundial, que es precisamente el que ya identifica por la incorporación de un país que empieza a marcar, pues digamos, presencia masiva tanto en la Unión Europea, en Estados Unidos, en México, en todos los países donde pues su poderío productivo y sobre todo de comercio lo empieza a poner en una palestra donde hoy es determinante, que es China, con Estados Unidos, y sigue teniendo esta presencia en la Unión Europea, pero es China el que hoy vuelve a marcar, o en este siglo XXI, en estas 2 décadas, vuelve a marcar pues básicamente el desequilibrio. Desde la siguiente, por favor, Jesús. Desde este tema, como les digo, a pesar de que México tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, es precisamente China quien hoy tiene mayor capacidad de relación comercial con Estados Unidos, a pesar de que no tiene este mecanismo de protección para el intercambio comercial con Estados Unidos.
Entonces, tomando también como referencia este Tratado de Libre Comercio, recuerden ustedes que el que entra en vigor a partir del 1 de enero de 1994 guarda mucha diferencia, porque las negociaciones del TEMEC en 2020, ya en el nuevo esquema de este Tratado de Libre Comercio, permite que de tener 28 capítulos pasemos precisamente a tener 34 capítulos, donde 5 de los que se incorporan resultan fundamental para precisamente hablar de este flujo de información que se tiene que dar entre México, Estados Unidos y Canadá, donde la seguridad de la información, donde la protección de el correcto tratamiento de los datos personales, proteger la identidad y garantizar medidas de seguridad resultan fundamentales para que México sea aceptado para firmar de nuevo este Tratado de Libre Comercio y darle vigencia. Y recuerden ustedes que el próximo año se estableció que se vuelva a revisar el Tratado de Libre Comercio y vamos a ver nosotros cuáles serán ahora las peticiones o que pida Camila, la presidenta electa, o que lo pida Donald Trump. Derivado, recuerden ustedes, de esas negociaciones, nos obligaron a México a emitir 3 nuevas leyes, entre ellas la ley de infraestructura de la calidad, que vino a sustituir a la ley de normalización, una ley que para ellos ya no era vigente, no garantizaba la seguridad de la información, no garantizaba la protección, la propiedad intelectual, y obligaron a México que emitiera una nueva ley. Y pues vamos a ver ahora qué exige el próximo año Estados Unidos. La siguiente, por favor. Europa también está viviendo situaciones de grandes retos. Recordemos desde su conformación en 1957, con estos primeros países que son los que vuelven a integrar o promueven esta integración de mercado regional. Es sin duda, como lo fue en Estados Unidos en el caso del TEMEC, como lo fue en su momento con los tigres asiáticos, un liderazgo que marcaban ciertos países precisamente, pues, que crecieron tecnológicamente muy fuerte. En el caso de la Unión Europea, el liderazgo siempre lo ha traído Alemania. Alemania, con esta visión, logró tirar el muro de Berlín, logró precisamente empezar a cambiar en una visión de libre mercado, primero, y después primero de libre comercio y posteriormente de libre mercado, y hoy pues, permite ser una región que marca pauta y que es un referente para poner las condiciones de cómo se tiene que dar este intercambio y este flujo de información en condiciones que hoy demanda una correcta protección de los datos personales. La siguiente. Los países también de estos asiáticos sin duda han sido un referente, porque pues traen una postura muy clara: producir y generar estas condiciones para poder tener ocupada esta mano, una gran cantidad de millones de mano de obra que tiene, por ejemplo, el caso de China, el caso de Asia, el caso de Brasil, estos países que tuvieron precisamente en el fomento a las tecnologías un alto auge y les ha permitido exactamente ser un referente, y que también marcan condiciones para tratar de impactar en el nuevo ajedrez de la economía internacional. La siguiente, por favor. Y es aquí donde yo creo que llama la atención estos últimos eventos y lo que ha sido de llamarla o poner a verificar cuál va a ser el papel que van a jugar estos 3 países. Recuerden que los BRICS o los países de reciente industrialización que dieron origen fue precisamente Brasil, Rusia, China y la India. Se incorporó en 2010 ya Sudáfrica, pero hoy estamos hablando ya de una alta cantidad de países que han pedido su incorporación a este grupo. La reunión que tuvimos esta semana en Rusia nos deja esa clara evidencia. Cuando acude Nicolás Maduro para pedir su incorporación, como ya lo han pedido en su momento Uruguay,
lo han pedido una serie de países también de África que buscan encontrar el arropo de pues de estas potencias en materia de producción internacional masiva. Su capacidad de producción también ha sido de llamar o de poner muchas alertas, porque pues su esquema ha provocado la denominada pues afectación al cambio climático, y también se les ha pedido o por eso se establecieron estos 17 objetivos de desarrollo sostenible. La siguiente, por favor. Pues han buscado de mil maneras o de diferentes formas tratar de marcarles pauta. Sin embargo, pues su poderío y ya su presencia como suministradores de muchos insumos de estos productos que son de los países desarrollados, pues ya los han llevado a tener pues la posición para exigir nuevas condiciones, la incorporación o, como les decía, el acercamiento de otros países que también les pueden resultar atractivos por, pues el caso de Venezuela por el petróleo, por lo que puede representar tener un aliado sumado junto con Brasil en Sudamérica, y que pueda además ser un contrapeso contra Estados Unidos o contra la Unión Europea. Pues sí, resulta de interés estarlos monitoreando y estar viendo qué condiciones y qué acuerdos se llegan a este encuentro que se tuvo en Rusia en 2020, que se tiene ahorita en Rusia en 2024, y que sin duda lo que ahí se determine va a marcar también una serie de afectaciones al esquema de la economía global que se está dando actualmente. La siguiente, por favor. Y es aquí donde, pues, bueno, ya vamos entrando en la materia que nos ocupa, ¿no? El tema de este intercambio de información derivado de esta transición de la tercera a la cuarta revolución, el manejo masivo que se empieza a dar de estos archivos electrónicos, obliga sin duda a tener que estar al pendiente de lo que hoy exigen o se ha tenido que hacer en las normativas para poder garantizar una correcta protección y un correcto tratamiento, y además cómo controlamos o cómo podemos seguir teniendo esa garantía cuando hoy hablamos precisamente de estos datos o estas bases de datos que están en la nube, que no tienen fronteras, que es muy difícil tener un control. Y bueno, pues tenemos en México y tenemos en el reglamento europeo una serie de ordenamientos que exige pleno cumplimiento si es que se quiere tener esta categoría de país de puerto seguro o un país que garantice este correcto tratamiento y flujo que se dé en el caso de la Unión Europea, entre los países que integran esta Unión Europea, en el caso de México, un país federal, el flujo que se dé internamente entre los gobiernos federal, estatal o municipal, y posteriormente el que se tiene que dar fuera de las fronteras nacionales o fuera de las fronteras de la Unión Europea. La siguiente. ¿Qué tenemos? Y este es el reto. No podemos tampoco solamente priorizar o querernos verlo desde una manera muy llana y muy simple. El tema que tenemos es ¿cómo podemos conciliar o cómo podemos encontrar una armonía entre estos intereses o entre este enfoque que es necesario? Yo no encuentro la manera en que se pueda lograr desarrollo si previamente no tuvo que darse un crecimiento económico. ¿Cómo podemos hablar de garantizar una serie de alcances y servicios si no se tiene una actividad económica que no ponga límites, que no se convierta en su momento el mecanismo de presupuesto público en un freno para garantizar con su debido cuidado esa mano invisible que planteaba Adam Smith, ¿sí? Donde pedía que dejaran que las fuerzas del mercado actuaran? Tampoco podemos irnos a un extremo de este liberalismo agresivo, de esta globalización avasallante. Se tiene que encontrar un equilibrio entre el mecanismo de mercado y el mecanismo de presupuesto público, y donde hoy lo que está en juego es un derecho humano,
que está vigente en nuestra Constitución, artículo 16, segundo párrafo, que está vigente en los derechos o en la Declaración de Derechos Internacionales, en la protección de los datos, la privacidad, y que muchas de las veces en este comercio agresivo se puede estar trastocando con el argumento de maximizar la utilidad, pero no necesariamente debe de ser a costa de violentar garantías, de violentar estos derechos humanos. Ese va a ser el reto, y como les decía, cuando se hacen presentes las tecnologías, pues sin duda esta parte de poder identificar o tener más controladas estas fronteras, pareciese que se diluye, ¿no? Entonces, es un reto que nos lleva precisamente a tener claro cuáles son los alcances y cuáles son el tipo de normativa que tenemos que empezar a crear. Tampoco se trata de ponerle una correa al desarrollo de las tecnologías, porque precisamente su utilidad y su alcance y bondad está en esta posibilidad de que tengan esa libertad de generar nuevas tecnologías, siempre y cuando tengan claro que deben de garantizarse y deben de decirse por principios que den precisamente pleno cumplimiento, o que tengan que dar esta garantía de protección a los derechos humanos donde estén haciendo este comercio, porque son las personas las que las que están en el centro, y así lo tenemos que ver en esa perspectiva. La siguiente, por favor. Les decía hace rato, en el caso de los orígenes, y esto es de llamarnos la atención, porque podemos hoy a lo mejor preguntarnos, bueno, ¿por qué es tan importante ver este tema que implica este flujo transfronterizo, esas transferencias? Porque miren, pues en su momento nosotros como socios con Estados Unidos, y este liderazgo que tomaron los llevó a estos acuerdos que se dieron con la Unión Europea, y fueron los primeros esquemas para poder garantizar pues esta perspectiva de derechos humanos que exigía la Unión Europea y que Estados Unidos buscaba dar cumplimiento para poder potencializar este intercambio comercial. Este es el inicio, sobre todo, de los primeros acuerdos, y lo que representaba el 50% del Producto Interno Bruto Mundial era sin duda un elemento que tenía o que tiene que seguirse garantizando, porque pues para nosotros como socios pues nos representa la posibilidad de un impacto positivo para la Unión Europea, y a través del convenio 108 nos representa también una posición estratégica, y que México puede convertirse, como decíamos en la clase anterior, en este nuevo canal de Panamá del siglo XXI, y convertirse en un referente para ser epicentro del crecimiento económico en América del Norte, teniendo en México la nueva aduana digital para garantizar o recuperar el flujo que se tenga que mandar de la Unión Europea, y siendo el México quien reciba los datos en un primer momento, y si es necesario, que es lo que ahorita pues, nos permite saltar el artículo 45 del reglamento europeo, posteriormente mandarlo a las bases de datos que tiene Estados Unidos, y que será también una necesidad que nosotros en México empecemos a crear estos centros de datos neutrales para potencializar y garantizar un correcto tratamiento, y que no sea de manejo o de espionaje por parte del Ejecutivo y de las instancias de seguridad de Estados Unidos, que es lo que vino a tirar los escudos de pie. La siguiente, por favor, Jesús. Les decía, esto ha llevado desde este crecimiento exponencial de relación comercial a que Estados Unidos y la Unión Europea pudieran crear estos mecanismos de condiciones mínimas, o al menos que permitieran dar una primera respuesta para lo que ya se estaba gestando con esa normativa, primero con esa directiva que se daba de protección a este flujo transfronterizo, lo que ya se consolida en 2016 con la aprobación del reglamento europeo, y en 2018 con su plena vigencia.
que además el mismo artículo 45 establece que una vez puesto en vigencia se tiene que revisar cada 4 años, de ahí que la sentencia se da en 2020, dado que el reglamento europeo se había aprobado en 2016, y bueno, en julio del 2020 se tiran los escudos de privacidad que permitían a Estados Unidos hacer este intercambio o este flujo de datos bajo el amparo de esos escudos de privacidad, pero que ya no permitían cumplir, dado que el artículo 45 exige que los países que tengan este tipo de relación deban de tener una ley de protección de datos personales con perspectiva de derecho humano o tutelado como derecho humano, cosa que no tiene Estados Unidos, tener un órgano garante de control que permitiera verdaderamente defender la protección de los datos, sobre todo de lo que le interesaba a la Unión Europea, que eran los ciudadanos de la Unión Europea que estaban mandando o que sabían que esos datos eran explorados y vigilados desde el Ejecutivo con la excusa de combate al terrorismo y o por cuestiones de seguridad nacional. La siguiente. Hemos visto cómo han ido cambiando estos esquemas desde Puerto Seguro a lo que era el escudo de privacidad de 2016, que es el que se tira con la sentencia del 2020, y que hoy, por ejemplo, ya a partir del 2021, que es el esquema que están pues tratando de reactivar, pero que tiene muchas limitantes, y lo vamos a ver el día de mañana, son estas decisiones de ejecución, que fue un mecanismo acordado entre Estados Unidos y la Unión Europea bajo cláusulas contractuales tipo o esquemas de lo que serían de adecuación que permitan, pues, en lo que cabe, seguir teniendo este intercambio, este flujo de relación comercial, pero que no tiene, obviamente, el alcance de lo que hoy requiere para poder reactivar a plenitud esta relación comercial entre estas dos regiones y que permite en su momento a un país como China, pues en ser un actor que se ofrece a que, pues si no se puede dar a plenitud esta relación comercial entre estas regiones, bueno, pues él sea el que venga a suplir esta carencia, y ha pedido ajustarse, a pesar de que es un país, no es una democracia, sino es un país autoritario. Bueno, ha ofrecido o ha diseñado ciertas políticas en materia de protección de datos personales que cumplen o se acercan a los estándares que exigen países como la Unión Europea, países de la Unión Europea. La siguiente, por favor. Perdón, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Comentario? No, bueno. Entonces, les comentaba, el escudo de privacidad que se aprobó precisamente en el 12 de julio de 2016. Recuerden ustedes que el mayo del 2016 se aprueba el Reglamento General Europeo de Protección de Datos Personales, pero se pone en plena vigencia hasta el 2018. De ahí que estos escudos les permitieran durante 4 años, hasta el 2020, pues estar vigentes. Sin embargo, lo que identificamos, la siguiente, por favor, es que estos escudos tenían muchos defectos. El grupo de trabajo de artículo 29 y el supervisor europeo identificaban precisamente que no cumplían a plenitud con lo que ya establecía el artículo 45 de hablar de un país de puerto seguro. Y sin duda estos informes fueron dando la justificación a lo que en su momento este activista y este abogado había denunciado desde principios desde los primeros años de la década de 2021, que Estados Unidos estaba vigilando las bases de datos y estaba accediendo precisamente a información de ciudadanos europeos, y dado que había una nueva normatividad, pues esto era en contra de ese reglamento europeo y no se garantizaba la plena vigencia de la protección de los datos personales, porque los centros y los servidores los tenían en suelo norteamericano, y estas grandes plataformas digitales, toda la información la estaban mandando a Arizona y a California, y obviamente era sujeta de revisión
por cuestiones de seguridad nacional. La siguiente. Lo comentábamos ahorita, esto pues caía en lo que precisamente era el principio por el cual se había pedido o se había elaborado a ver, si quieres, coméntamelo, Verónica, por favor. Hay preguntas. No, adelante, no, adelante. No lo quería interrumpir, profesor. Buenas No, tardes. adelante. Yo quería consultarle su opinión respecto a ese tema que se me hace muy interesante en cuanto al futuro o repercusiones a las relaciones económicas de México con estos países que tienen este tipo de regulaciones, que impliquen flujo transfronterizo de datos personales por la reforma pues en la que se pretende, bueno, en la que ya se va a votar para la extensión del INAI y organismos garantes estatales. Gracias. Mira, bueno, pues sí, sabemos que está ya un dictamen en la Cámara de Diputados que trae precisamente la extinción de órganos autónomos. Yo particularmente revisé ese dictamen, tiene muchos errores, sobre todo en materia de protección de datos personales. Recuerden ustedes que nosotros decidimos en México tener un sistema, pues digamos, con esta perspectiva doble, garantizar un órgano garante que nos permitiera tener la garantía del combate a la corrupción a través precisamente de la transparencia, pero sobre todo del pleno ejercicio del derecho humano de acceso a la información pública. Así se decidió en el diseño institucional en la reforma del 2014, pero también se garantiza a través del órgano garante nacional el otro derecho humano, que es la protección de los datos personales en sus dos alcances, federal y de particulares a través de una ley federal y de el sector público a través de una ley general que permite precisamente a los países, a las entidades federativas tener también su similar en en este en, en materia de la protección de datos personales en el sector público. Si ustedes revisan el dictamen de comisiones, de hecho un ojo, está ahí en la comisión de puntos constitucionales, y van a ver ustedes que toda su referencia se hace al tema del combate a la corrupción. Por eso escuchamos por parte de la presidenta de la República que ha decidido convertir a la Secretaría de la Función Pública presente en una Secretaría de Combate a la Corrupción y Buen Gobierno. Pero eso pues, le permitiría, que tengo mis dudas, cómo va a brincar, por ejemplo, el capítulo de combate a la corrupción que exige el TEMEC, ¿sí? Pues lo garantizaba con un órgano garante que fuera autónomo y que no fuera parte del gobierno, donde precisamente se tienen pues los mayores o identificar los mayores actos de corrupción. En tema de protección de datos personales, acaba de hacer una declaración el diputado Ramírez Cuellar, donde ha planteado generar una especie como de instancia encargada de la protección de los datos personales. En algún momento dado con algunos compañeros, particularmente con la presidenta del órgano garante de Durango, con la maestra Yoli García, decíamos que, bueno, en temas de la reforma judicial, pues no tuvo, tiene los problemas que ahorita tiene, ¿no? Pero en tema de datos personales, el tema del INAI, va a ser muy difícil que salte la protección de los datos personales. Es más, la propuesta que escuché por parte del diputado Ramírez Cuellar es crear una especie como de agencia de protección de datos personales que esté incorporada no como órgano autónomo, sino también como la agencia que ahorita tenemos en materia de tecnologías de la información o gobierno digital, que pertenezca, que es un órgano descentralizado. Eso nos obligaría a que nos revisen bajo la tutela del artículo 45 si puede seguir vigente nuestra incorporación al convenio 108 y su protocolo adicional. Recuerden que todavía no pertenecemos. Bueno, es más, es bien, eso nos impediría acceder al convenio 108 Plus. En términos
yo siempre traigo, bueno, hasta la fecha voy a seguir defendiendo esa tesis. Yo no creo que les alcance como para poder desaparecer al Nacional, y aunque desapareciera el Nacional o hiciera esta reforma constitucional, que no dudo que van a hacer también, o van a querer hacer las estatales, este, eh, el tema económico siempre ha sido algo que ha permitido superar este tipo de adversidades. Entonces, a lo mejor lo que se puede llegar a dar, y creo que en una cerrazón de no querer revertir, porque lo que escuchamos ahorita es por parte de la presidenta y por parte de la secretaria de Gobernaciones, pues, sí tuvimos este encuentro con los comisionados del INAI, pero pues se les dio la atención, se les escuchó, pero la reforma sigue. Eh, Vamos a ver qué va a pasar cuando vengan verdaderamente, que hoy sí tienen elementos de argumento para estos sectores económicos, hagan esta, pues digamos, su opinión, que ahí ya es un tema que nos puede afectar en el Producto Interno Bruto, en los ingresos, y yo creo que ahorita la presidenta se ha distinguido por tratar de recuperar o traer precisamente una activación de la economía, porque se les acabaron los fideicomisos. Entonces, ¿cómo puedes garantizar inversión extranjera directa? ¿Cómo podemos nosotros convertirnos en la aduana digital para poder ofrecer que somos un país que tiene esta plena protección y que no tiene, que los otros dos países que están en el convenio 108 están en Sudamérica, que es Uruguay y Argentina? Entonces, ¿qué puede pasar si se da la reforma? Y para el tema de datos personales, pues a lo mejor lo que sí se podría construir es una especie como de agencias, como la Agencia Española de Protección de Datos Personales, que yo creo que si estuviera en mis manos, o yo fuera integrado, o digo, mi estrategia si fuera parte del INAI es esa, ¿no? Creo que ya no nos alcanza el argumento, sobre todo por todos los escándalos que pasó el INAI, para seguir aferrados con el tema solamente de la corrupción, el tema de la transparencia. Creo que el potencial está en este tema, la protección de los datos personales, el flujo transfronterizo. Esa es, creo que, la gran ventaja, y podría rescatarse el diseño institucional basado en este esquema. Yo no lo comparto, de hecho, este fue un tema de debate con mi compañero Gustavo Parra. Su tesis de él, precisamente de doctorado, argumenta o diseña esta propuesta de decir, bueno, pues creemos una instancia que sea especialista en protección de datos personales, y que permita precisamente recuperar este potencial internacional que México tiene por ejemplo, en la Red Iberoamericana de Protección de Datos Personales, donde México ha sido un referente, ¿sí? Yo no comparto mi tesis doctoral, es contraria a la de él. Yo invoco la ponderación de derechos, el test de probabilidad de Robert Alexis, el de Ronald Gorky, y creo que una instancia como el INAI puede responder, como les decía, a lo que exige hoy el convenio, el TEMEC, en materia de este socio que tenemos en Estados Unidos, y puede responder a la Unión Europea bajo la perspectiva de la protección de los datos personales como derecho humano. Y eso es lo que una institución, porque son las instituciones, y eso hay que entenderlo. Por eso, la clase pasada que les colocaba lo importante que es el Premio Nobel de Economía que se le acaban de entregar a estos economistas que son los autores de por qué fracasan los países, nos está diciendo que México no se equivocó cuando tuvo este diseño institucional dual, al garantizar, por un lado, el acceso a la información pública, la transparencia como un derecho bajo la perspectiva del principio de máxima publicidad, y que nos permite desde las instituciones atacar verdaderamente y frontalmente el combate a la corrupción, pero del otro lado, bajo el principio de máxima confidencialidad, la protección del derecho humano que protege a las personas. Por eso, casos como Uruguay, Argentina, que tienen hoy el convenio 108, siguen siendo México un modelo a seguir. También no comparto una última intervención que hizo Gustavo Parra, donde pues nos dice que tampoco nos sujetemos mucho a lo que exige la Unión Europea en medidas adecuadas de protección. Pues creo que no entender
que México no es una isla, México necesita tener esta relación comercial y que nuestra bondad está en el diseño institucional que tiene el INAI. Pero tenemos que entender que las instituciones no son las personas, ¿sí? Yo creo que hoy se da un ataque muchas de las veces contra las personas sin darse cuenta que las instituciones son muy más grandes. Por eso estos economistas el premio Nobel lo obtuvieron en eso, en decir, ¿por qué fracasa un país? Porque no tiene instituciones fuertes, porque tiene instituciones, también hay dos tipos de instituciones extractivas, instituciones incluyentes. Por eso también hemos distorsionado a las instituciones, porque en este país podemos tener al hombre más rico de América Latina, que su única gran capacidad fue que estuvo del lado de los grupos de poder y tiene hoy pues una de las, o tiene los negocios más atractivos o que reditúan más en el mundo de las tecnologías. Entonces, esa es su única bondad, pero un país que tiene instituciones incluyentes como es Estados Unidos, pues sí tiene al hombre más rico, pero él sí está derivado en que hizo una invención como es Microsoft, ¿sí? El sistema operativo, y eso le permite generar hoy que el derecho al Internet sea un derecho humano, porque puede reducir las brechas. Entonces, yo todavía sigo defendiendo mi tesis, cada vez obviamente con menos elementos de que no creo que desaparezca el INAI. Y si la tendencia es esta modificación, creo que hoy el INAI tiene que basar sus acciones en esto que es algo que ha sido referente, la protección de los datos personales. Y eso sí trae un alcance a nivel internacional. Y si se llega a dar una transformación, entonces tendremos, creo que un ente garante enfocado a la protección de los datos personales. Y bueno, pues dejemos ahí que corra este tema del combate a la corrupción en esta secretaría, pues que va a tener pues que tener una verdadera legitimación, porque pues ahora va a ser juez y parte. ¿Cómo puedes monitorear al Ejecutivo si es una secretaría la que hace la revisión de la transparencia y el acceso a la información para el combate a la corrupción, y además de los otros dos poderes y de otras instancias? Y creo que también los órganos estatales tenemos que, bueno, yo hablo como comisionado del IFUE, tienen que enfocarse en la protección de los datos personales, en los derechos digitales, en los derechos al combate a la violencia contra las mujeres, contra los grupos vulnerables. Creo que ahí está la oportunidad que tiene hoy tanto el INAI y los órganos garantes en la protección de los datos. Hablar ya de una ley federal, pues si queremos que seguir conservando la ley federal de protección en particulares, bueno, tenemos que hacer una nueva ley. No alcanza a modificarse esos 69 artículos, está fuera de vigencia. 14 años lo han dejado fuera del contexto internacional de la economía digital. Se tiene que hacer una nueva ley federal de protección de datos personales, derechos digitales en particulares, con una perspectiva no de ciberseguridad donde quieren darle el enfoque de seguridad nacional o el enfoque económico como la prioridad, ¿no? La protección de los derechos humanos se debe de poner en el centro a la persona. Y eso es lo que no vemos en una propuesta de ley federal de ciberseguridad, no vemos en una propuesta hoy, por ejemplo, de lo que vienen a presentar en la Ciudad de México, de una ley de inteligencia artificial, donde, bueno, pues pareciese que todos siguen pensando que las tecnologías de la información, la inteligencia artificial, pues es algo ajeno a la normatividad o es algo que se ha creado solo, ¿no? La inteligencia artificial son algoritmos, es simplemente, sí, un lenguaje, si queremos empezar con el binario, ¿sí? Pero no es otra cosa. Yo no sé por qué quererle poner freno. Dejemos o pongamos principios, hagamos valer principios, hagamos valer el Estado de Derecho, hagamos valer las instituciones que son, ¿sí? Y creo que en esto, pues la prueba son ustedes. Una amplia capacidad, un amplio grupo de personas que están tomando esta bandera, que están tomando esta arma para decir, vamos a garantizar la privacidad del derecho humano, ¿sí? Y es ahí donde tenemos la oportunidad.
A lo mejor me extendí, Verónica, disculpa. No, muchas gracias. Yo creo que nos sirve mucho a todos este comentario que nos comparte. Muchas Bueno, gracias. gracias a ti por la pregunta. Bueno, seguimos. Bueno, si no hay otra pregunta, comentario, seguimos. Ok, Maestro, sí, adelante, Silvia. Ah, nada perdón. más brevemente comentarle, aquí en el estado de Quintana Roo hubo una iniciativa de decreto de reforma de ley en materia de transparencia. Solamente mencionaban el tema de los órganos internos de control y tanto en el TECRO o en el Tribunal Electoral como en el órgano de garante en materia de transparencia estaban dando el 7 años para los presidentes o los comisionados presidentes de los órganos, lo cual me hace pensar efectivamente lo que usted dice, que no desaparece el órgano garante, porque es la única modificación que está en la iniciativa del decreto de la reforma de ley. 7 años y el mismo salario que el comisionado presidente. Entonces, y de ahí no tocan ningún otro tema, o sea, es lo único que aparece en esa iniciativa. Sí, Y la modificación sustantiva que hicieron en cuanto a anticorrupción es que fusionaron el Tribunal de Justicia Administrativa y ahora es anticorrupción también. Hasta ahorita es lo único que ha habido así significativo. pero fíjate, te digo que por eso, ojalá le puedan echar una revisada al dictamen, está ahí entren a la comisión de puntos constitucionales en la Cámara, ya está aprobado el dictamen dentro de comisiones, todavía falta la discusión en el Pleno, pero recuerden ustedes que el proceso legislativo implica que una modificación constitucional tendrá también en el apartado de transitorios pedir que las constituciones se reformen. Hoy actualmente todas las constituciones políticas de las entidades federativas, digo de los estados y de la Ciudad de México, tienen incorporada la reforma del 7 de febrero del 2014, donde se reconoce pues digamos, la creación de este órgano autónomo, que era lo que viene a transitar de lo que era el IFAI al INAI, ya como órgano autónomo. Pero fue un proceso que duró, la reforma fue del 7 de febrero, la mayoría están hablando, ya cuando se quieren acelerar las cosas, pues les dan 180 días, 6 meses, pero normalmente es un año para hacer la adecuación, y después tienen que hacer también el marco reglamentario, o las leyes reglamentarias, que son las leyes secundarias derivadas de esa reforma. Entonces, pues todos sabemos que el 2014 establecía en transitorios que se hicieran tres leyes generales, que era la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, que la vimos no el 7 de febrero del 2015, la vimos hasta mayo del 2015, y que la Ley de Protección de Datos Personales, que también exigía un año después, se dio hasta enero del 2017, y bueno, la de archivos, que también hemos dicho que se tenía que haber empezado con la de archivos antes que las otras dos, porque pues es la base documental, se hizo hasta junio del 2018. ¿Qué te quiero decir con esto, Silvia? Además, recuerda que el Sistema Nacional de Seguridad, el Sistema Nacional de Combate a la Corrupción y los sistemas estatales están basados en un modelo y un diseño institucional que se dio el 15 de mayo, se dio en mayo del 2015, y que se construyó como un sistema donde uno de los asientos lo tiene el titular o el presidente del órgano garante nacional, a nivel nacional, y a nivel estatal del órgano garante estatal. Entonces, si vas a modificar eso, pues tendrías que modificar los artículos que están en el título cuarto, donde está sustentado el Sistema Nacional Anticorrupción y donde están sustentados los sistemas estatales. Y eso no viene en la reforma. Entonces, creo yo, si es que sigue este camino, que lo veo por eso digo, ahí está basada mi tesis y mi escenario, pues va a pasar como cuando ahorita que están dando las reformas y que, bueno, pues tienen que regresar a corregir ciertos artículos, pues que se contradicen, ¿no? Entonces, pues un poco ahí también lo platicamos con mi queridísima amiga, la presidenta Paulina, decíamos, bueno, si se diera esto en el tema de los órganos garantes, por eso estás viendo este tipo de reformas,
creo yo que todavía van a tardar pues un ratito, si es que se da. Yo creo que cuando se den cuenta de lo que van a mover, va a salirles más caro todo lo que venga en consecuencia que lo que se pueda lograr. Y como digo, están confundiendo un tema de ataque y muchas de las veces de crítica es confundir o pensar que las instituciones son las personas. No, las instituciones prevalecen en el tiempo, las personas no. Desafortunadamente, pues creo que también muchas personas no han entendido o no entienden que es una alta responsabilidad pertenecer al servicio público y ser parte de una institución, y nuestro actuar tiene que ser apegado a un criterio de responsabilidad ético, profesional y de resultados. Entonces, yo sigo pensando que la mayoría ha hecho bien su trabajo, la mayoría quiere seguir haciéndolo, y vamos a sumarnos a esa batalla, pero con resultados y buscando acciones directas y concretas, no queriéndonos justificar en el pasado, o queriendo decir lo que hemos dejado de ser, o queriendo resaltar lo que hemos hecho. No somos nosotros los que los tienen que decir porque deben de considerarnos como idóneos, excelentes. Es la gente, los resultados, son otros los que nos tienen que valorar, no nosotros poner por delante una serie de elementos que, bueno, muchas de las veces no se respaldan con su trabajo, con sus dictámenes, con sus recursos, con los argumentos o el debate que dan en sesiones públicas, ¿no? Entonces, yo sigo apostándole a eso. Desde la trinchera donde esté, seguiré creyendo en este tema de los derechos humanos, en el tema de la transparencia, el combate a la corrupción, la protección de los datos personales, y podemos hacer mucho donde estemos. Pues a eso le sigo apostando. ¿Vale? Gracias. Continuamos entonces. A ver, bueno, les decía, tienen muchos elementos para entrar en materia. Vámonos, la siguiente, por favor, Jesús. La siguiente. Miren, por eso les decía, hablar de la legislación, pues, además, cada que tengo oportunidad de poner como referencia a la normativa de nuestro país, sí me, pues como que busco tratar de dar un contexto, porque hablar de este tema tan importante que está sustentado todos los antecedentes que les acabo de dar, y que solamente lo tengamos en este título quinto y un solo capítulo, si no me equivoco, son 7 artículos, donde todo lo que acabamos de hablar lo tenemos que encontrar regulado en este capítulo único que habla de las transferencias y remisiones de datos personales, y que además, pues como Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, fue una copia de lo que dice el reglamento europeo en materia de transferencias, y que recuerden ustedes que nos lo presentó precisamente la Red Iberoamericana, y que 10 senadores lo tomaron y la presentaron, esa propuesta que presentó en su momento el IFAI como ley modelo, ¿sí? Y tuvo todo un proceso muy técnico de dictaminación, donde temas como bases de datos se quitaron, temas como que se discutieron en las mesas de debate con especialistas se confundieron, y por esa equivocación metimos portabilidad en el sector público, metimos protección de datos personales de personas fallecidas, pero que pues también nos representó para después los comisionados que tuvimos que operar esta nueva ley, encontrar una ventaja. Y les decía, en el caso a mí, por ejemplo, de portabilidad y acceso a datos de personas fallecidas, me permitió dar respuesta a muchas familias, a muchas personas que encontraron en el INFOEN el acceso a expediente clínico sin ningún problema. Y les permitió cobrar un seguro de vida, les permitió cobrar una serie de prestaciones que pues no habíamos previsto o no habíamos dimensionado que la pandemia nos iba a dejar. Entonces, a mí este tema nos dejó una excelente, estos temas de portabilidad y datos de fallecidos nos permitió cumplir a plenitud en una época de pandemia
la garantía de este derecho. Y que hoy, por ejemplo, estamos en la posibilidad de ser un país que pueda regular el primer derecho digital, que es la herencia digital, a través de cláusula testamentaria. Una modificación que tendrían que hacerse en las leyes de protección de datos personales y que, bueno, pues Jalisco ya está caminando con ella. Platicamos con la presidenta y Durango va a ser también otro de los países que se va a incorporar a esta propuesta de modificación para meter cláusula testamentaria y entonces pues empezar a garantizar al menos bajo este contexto el derecho digital de herencia digital y que la gente en México tenga la posibilidad precisamente de hacer valer ese acceso para un tema no solamente de patrimonio económico en el mundo digital, sino también de patrimonio moral. Y entonces sí, hacer vigentes la protección plena en ese contexto de los derechos digitales. La siguiente, Jesús. Entonces les digo, miren, si uno revisa la legislación, pues van muy de la mano, tanto la ley general es idéntica, la ley de Durango, y lo mismo pasa en el caso del Estado de México, no dudo que pase lo mismo en Quintana Roo, que esté pasando creo que el que sí trae una ley un poquito ahí más, menos copia, es Jalisco, que me ha tocado ver algunos artículos, pero en general, al menos este tema, tengo entendido que es igual como viene el título quinto y viene establecido en las leyes del estado de Durango o las entidades federativas. La siguiente, habla precisamente de cómo se puede dar esta, a ver, regrésate, Jesús. Es que sí bueno. Miren, habla del tema de las transferencias. Recuerden nosotros que somos un país federal. Entonces, como gobiernos, tenemos 3 órdenes de gobierno, el federal, el estatal y el municipal. La clara vigencia de este tema de transferencias se dio cuando tuvimos también la pandemia de COVID, la información que se intercambiaba entre municipios hacia los estados o hacia la federación, que era la responsable de la política nacional de salud, pues permitió al menos este flujo como lo establece la normativa, que bueno, si está entre sus facultades y está también entre su quehacer público, requerir esta transferencia, que además se tiene que comunicar, por ejemplo, y este también es un tema que lo he expuesto con el tema del registro único de usuarios de telefonía móvil o bien con el acceso a datos biométricos o información que hoy exigen los bancos para el tema de los servicios digitales y que la forma en que encontró y también por autorización del INE, que no quiso mandarle las bases de datos para hacer valer el derecho a la identidad y al primer registro que establece el artículo 4 de la Constitución Política a la Secretaría de Gobernación, que es la encargada de la política interior, sí se lo permitió a los bancos que consultaran las bases de datos del Registro Nacional de Electores. Y dicen ellos, es que no hay tratamiento. Claro que hay tratamiento. En el momento que tú ingresas y le permites a un banco que verifique mi identidad, donde está mi foto, donde está información que además no debería de tener acceso a un particular, hoy pues tengan acceso a esta información y verifiquen, como les digo, toda esta información. Les pregunto a ustedes, ¿alguno de ustedes recuerda si cuando fue a hacer su registro y en el aviso de privacidad estaba establecido si autorizaban ustedes que un banco consultara esa información? A mí no sé si alguno de ustedes. Entonces, ¿con qué fundamento? En su momento, lo decía el consejero Benito Nace, decía, bueno, pues es que se les va a permitir, no tienen un acceso. Claro que hay un acceso, no físico, pero sí remoto. Y entonces hoy la información que tiene el banco ya no solamente va a tener mi teléfono o va a tener los datos que yo le estoy proporcionando, hoy tiene la certeza de mi domicilio. Y si hoy quiere hacer valer eso con el buró de crédito y hacer valer pues lo que ya tenemos diariamente, que nos llaman diferentes call centers donde nos ofrecen servicios o donde nos están precisamente haciendo un acto de acoso
para el cobro de algún pendiente que se tenga, un crédito, pues ya no va a pasar de la molestia en llamadas a una molestia directamente en el domicilio. Y esa información, ¿cómo la tiene? Pues la tienen estos particulares. ¿Quién se los permitió? Una institución pública que se regula por la protección de los datos personales en posesión de sujetos. Es un sujeto obligado. Entonces, ese es el problema. Y les decía, en el caso de la transferencia, nos permitió sí tener esta posibilidad de estar intercambiando información. ¿Qué pasó? Y eso es lo que hoy nos tenemos que preguntar. ¿Dónde están esas bases de datos? Tuvieron información de nuestro domicilio, teléfonos, familiares para avisar ante una emergencia. Tienen información de tipo de salud, edad, o sea, pero bueno, esta legislación justifica la transferencia y la remisión y también con terceros para utilizar precisamente estas plataformas de Internet, pero no nos alcanza bajo este título cuando tenemos que hablar de transferencias internacionales. Por eso, cuando hemos querido hecho valer, por ejemplo, derecho al olvido, ¿sí? Lo que nos han dicho, bueno, pues es que las bases de datos o los servidores no están en México. Entonces, ¿cómo haces valer un derecho? Pues como creo que nos ha faltado en este país y como lo hizo valer el caso Costeja. Pero bueno, será también otro tema que puede derivar. La siguiente, por favor. Miren, el que sí nos da mucha tela de dónde cortar y resulta un referente, les digo tanto así, que esta perspectiva le permitió a la Unión Europea, ¿sí? Poner en jaque a estas transnacionales. Unas transnacionales que cuando se les da esta sentencia y cuando hoy se les habla de multas millonarias, de miles de millones, bueno, no miles de millones, pero sí de 1.200 millones de euros, el caso de la multa para Meta, el caso de la multa para Google, porque no hacen una protección con perspectiva de derecho humano, ¿sí? Lo podemos ver desde los considerandos. Uno puede decir, oye, es que el reglamento europeo son 99 artículos. Échense un clavado a los considerandos. Es la exposición de motivos. Es lo que justifica por qué se hace portabilidad, por qué se tienen que hacer estos flujos transfronterizos de datos personales más allá de una perspectiva que ellos ya la superaron. Ellos como países tienen condiciones adecuadas para garantizar el correcto tratamiento y este flujo dentro de estos 27 países. No así cuando tienen que intercambiar o tienen que interactuar por necesidades de economía, ¿sí? Con países como México, con Estados Unidos, China, y entonces hacen valer este derecho. La siguiente. La siguiente, Jesús, por favor. Si uno revisa desde estos considerandos, vamos a encontrar ahí toda la precisión de cómo este articulado, este capítulo en particular, se fue construyendo y se fue justificando. Era muy necesario, no están ajenos a que como región se tengan que aislar. Estamos viviendo un mundo global, estamos viviendo economía digital, los mercados físicos se superaron, hoy tenemos mercados virtuales. Y para poder seguir garantizando este potencial económico, poder salir inmediatamente o con mayor rapidez de las secuelas de la pandemia, era necesario o es necesario, ¿sí? Sí hacer valer, pero reactivar el flujo transfronterizo. Entonces, yo creo que cuando uno revisa les digo, desde los considerandos, que es la exposición de motivos, y posteriormente el artículo, podemos encontrar espacios de oportunidad como la que identificamos para que México se convierta en el nuevo puente para recuperar estas condiciones comerciales entre Estados Unidos, al frente del TEMEC y la Unión Europea, y entonces, pues que nos vaya bien, sobre todo, esta derrama económica y de inversión extranjera directa a México. La siguiente, por favor, Jesús. Porque, como les digo, en el caso, por ejemplo, y este tema también fue tema de debate para algunos
para algunos, en algunos foros. Recuerden ustedes cuando estábamos en el tema de la pandemia, pues llegaron muchos países ya a cuestionarse hasta dónde, por cuestiones de salud, pues estaban en algún momento dado ante la posibilidad de que en una prueba de interés público se estuviera garantizando esta protección de datos de salud, o bien accediendo para poder hacer frente a los alcances de esta pandemia. Yo recuerdo que una de las primeras solicitudes que se llegaron a hacer era, por ejemplo, el acceso de estos laboratorios para el tema de la vacuna. Y se llegaron a determinar recursos a nivel internacional donde se hablaba de una clasificación por cuestiones de seguridad, ya no solamente nacional, sino internacional. ¿Por qué? Porque había países que estaban alzando la voz diciendo que cuando las primeras vacunas y los primeros beneficiarios fueron los países desarrollados, y es cierto, ¿sí? Pero también después vino otro grupo de países que fueron beneficiados y entre ellos estaba México. Entonces, la pregunta que nos tendríamos que hacer es, ¿y cuáles fueron los criterios? Pues que no había suficientes vacunas, que no estaban estas vacunas como hoy están en la posibilidad de adquirirse en el mercado, y que también por cuestiones de confidencialidad y de secreto de propiedad intelectual se tenían que resguardar. Entonces, un gran debate, porque estamos hablando, ¿qué priorizamos, la salud o la reactivación económica? Entonces, hubo modelos donde, por ejemplo, en los mismos países de la Unión Europea, pues unos pugnaban por decir, bueno, pues no podemos tampoco ya seguir aislados porque esto, pues si no nos mata la pandemia, nos va a matar el hambre, ¿no? Entonces, ahí podemos ver así de cierta cómo se da esta necesidad de encontrar un equilibrio, no bajo una perspectiva netamente de optimización o de óptimo de Pareto, sino lo que en su momento nos planteaba también Premio Nobel de Economía, Nash. Hablar de un equilibrio de Nash no es el más óptimo, pero sí el que da una mayor perspectiva de justicia. Y entonces, pues no caer en lo que también en su última obra plantea doctor de filosofía, de filosofía política, que es Michael Sanders, en su última obra, el tema de la justicia social que hay de la cuestión meritocrática, y lo que él resalta es que parece increíble, el COVID nos dejó vergonzosamente que los que se salvaron fueron los que tuvieron, o el 90% de los que tuvieron posibilidad de salvarse de este virus, fueron los que tuvieron acceso a salud privada, a pagar la salud, y los sistemas de salud público, pues las personas ahí tenemos la mayor cantidad de muertos. Entonces, ¿qué pasa cuando en un país los derechos humanos se ven con una perspectiva económica? Y entonces, hoy el que quiere acceder a justicia, salud, educación pública, tiene que tener recursos para pagarlos. ¿Dónde queda la perspectiva de un derecho humano? Cuando se tiene que comprar justicia, se tiene que comprar salud, se tiene que comprar educación, seguridad, ¿sí? Si tienes los recursos. Y si no, bueno, pues te violentan los derechos. La siguiente, por favor. Entonces, lo que vemos, bueno, ya se repitió. La siguiente, Jesús, por favor. Les decía, más allá de la perspectiva de lo que estamos acostumbrados a ver en esta Ley General de Protección de Datos Personales, es esta perspectiva internacional, donde se habla de esta transferencia, de este intercambio de archivos digitalizados, donde va información, y recuerden ustedes que la cuarta revolución lo que da poder es la información. La siguiente, por favor. Nos permite en este reglamento europeo volver a retomar, para que no se pierda de vista datos, o digamos estas definiciones básicas, que son datos personales. La siguiente, por favor. ¿Qué debe de considerarse como un tratamiento? Porque muchas de las veces les decía,
Cuando estuvimos en la pandemia, estábamos obligados, porque además así estaba establecido, que cada que se diera una posibilidad de síntomas, antes de poder trasladarte a un cierto hospital, tendrías que comunicarte para que te dieran, si era posible, una solución por teléfono, y si era necesario, pues trasladarte a alguno de los hospitales donde todavía hubiese capacidad. Estábamos hablando de tratamiento, y hay gente que no entiende que el abanico de tratamiento da desde el registro, desde la captura del dato hasta su supresión, y todo lo que se dé de visita, es tratamiento. Entonces, cuando viene y nos dice un consejero que no es, que no hay una vulneración a los datos personales por permitir a los bancos que accedan al registro de electores que tiene el INE, pues es no entender el concepto de lo que es el tratamiento. La siguiente, por favor. ¿Hay responsables? Sí. Tenemos sujetos obligados en el sector público, tenemos responsables en las empresas, ¿sí? Y cuando se habla de responsables, pues son los que tienen precisamente esta categoría, porque son los que están trabajando con los datos que no son de ellos, son de sus clientes, son de sus proveedores. En el caso del sector público, son de los ciudadanos, también de los servidores públicos, ¿sí? Cuando se piensa que el servidor público no tiene datos personales, sí tiene datos personales. Hay algunos que por cuestiones de prueba de interés públicos se ha determinado que prevalece el interés público, por ejemplo, para el dato del sueldo, que es un dato personal patrimonial, pero que al pagarse con recursos públicos se restringe su protección, porque el interés público radica en cuánto ganas, ¿sí? Tiene derecho a saber cuánto gana un servidor público, pero no tiene derecho a cuánto gana un particular, porque no es el Estado el que le paga. Tiene derecho, a lo mejor, si hace un acto de autoridad que conlleve precisamente a tratar de afectar un derecho humano, entonces ahí sí tiene esa posibilidad de poder, por interés público y por un acto de autoridad de un particular, acceder, pero es muy difícil que se justifique. La siguiente, por favor. La siguiente, Jesús, por favor. Bueno. Entonces, miren, les digo, yo creo que vale la pena revisar estos artículos, sobre todo en materia de definiciones del reglamento europeo, porque él nos va llevando y los alcances también. Recuerden ustedes que la Unión Europea, pues es una especie como de modalidad de conferencia interna, conferencia de países, donde pueden estar interactuando, les decía, democracia, repúblicas constitucionales, monarquías constitucionales, sistemas parlamentarios, sistemas presidenciales, estados federales, estados unitarios, ¿sí? Y a diferencia de lo que es una federación donde tenemos un gobierno federal, tenemos estados que tienen también su naturaleza de repúblicas y tienen autonomía, pues tenemos esta posibilidad de ir viendo los alcances del reglamento europeo en esta materia, en materia de definición. La siguiente, por favor, Jesús. La siguiente. Me voy muy rápido, porque me voy a tener que mover. Esto de todos modos, si me permiten, mañana voy a tomar una parte para volver a recuperar y enlazarlo con los otros tres temas que tenemos que cubrir el día de mañana. La siguiente, por favor. Vámonos a la gráfica, Jesús, por favor. Ándale, ok. Miren, este capítulo quinto, les digo, no es casualidad, yo creo que el capítulo quinto que regula estas transferencias de datos en nuestra Ley General de Protección de Datos Personales y Posesores Objetos Obligados lo tengamos en el título quinto, ¿no? O sea, pues hicimos como que un esquema de esta ley muy parecido al reglamento europeo. No tenemos 99 artículos, tenemos 168 artículos distribuidos en 11 títulos, pero yo creo que empata muy bien con este título quinto. ¿Qué tenemos en el caso del artículo 45? Las transferencias basadas en una decisión de adecuación. ¿Cuáles son estos esquemas de decisión de adecuación? El que México tiene. Los países que se han incorporado al convenio 108, que tienen una ley de datos, que tienen un órgano garante, que se garantiza la plena protección bajo principios, bajo derechos o modalidades de derechos, como es el caso de
ARCOP en México, acceso, rectificación, cancelación, oposición y portabilidad, pero además que se tiene este compromiso y estas medidas de seguridad. Después dice, bueno, si no tienes estos alcances, bueno, vamos a un artículo 46 que nos da la posibilidad de hablar de transferencias mediante garantías adecuadas. Y es un esquema de menos alcance, pero que permite, por ejemplo, una protección bajo la perspectiva de ciertos sectores, que es lo que vimos en la clase pasada en los diferentes esquemas. Que hay un artículo, también el artículo 46 plantea otra alternativa que son las normas corporativas vinculantes. Estas son las que también ya se establecen desde los contratos y donde, pues bajo esta perspectiva jurídica de lo que se acuerda, puede establecerse en esos mismos contratos. Y luego el artículo 46 nos hace referencia a las transferencias, comunicaciones no autorizadas por el derecho de la Unión, y entonces esas son las que dicen, bueno, pues estas quedan fuera de mi regulación, pero bueno, están sujetas a otros mecanismos internacionales. Habla el 49, lo vamos a ver con mayor profundidad en la siguiente clase, excepciones para situaciones específicas, y después ya el artículo 50 establece estas condiciones de cooperación internacional en el ámbito de protección de datos personales, donde pues ya tenemos relaciones con la ONU o ciertas instancias internacionales, la UNESCO, que bueno, son instancias que están, o por su perspectiva de derechos humanos internacional, se tiene esta colaboración. La siguiente, por favor, Jesús. Recuerden ustedes que el reglamento europeo, más allá de ser una directiva, y es un parteaguas, pero sobre todo un reglamento que es obligatorio para los países pertenecientes a la Unión Europea, pero establece la posibilidad de que los países hagan su respectiva normativa. De ahí que en el caso de España haya decidido hacer su ley orgánica, que tiene todas las directrices y está pegada a lo que le es permitido por parte del reglamento europeo, y esta ley que va más allá de hablar solamente de los datos personales, fue el primer ordenamiento internacional que empezó a hablar de la garantía de los derechos digitales, pero en materia precisamente de transferencias internacionales cumple plenamente y de igual manera como lo hace el reglamento europeo, y lo tiene estipulado en su artículo 40, 41, 42, 43. La siguiente, Jesús. Que estaría en la posibilidad de no faltar a nada con otro gran alcance que tiene España. Habla precisamente de estos derechos digitales, habla del derecho al olvido en el ámbito del ciberespacio, y eso yo creo que vale la pena revisarlo con calma, porque pues creo que puede ser un referente, o ha sido un referente para lo que posteriormente fue su Carta de Derechos Digitales. Empezó con estos 17 que aparecen en su capítulo 10 de esta ley orgánica. Sin embargo, ya la Carta de Derechos Digitales habla de 25 clasificados en diferentes modalidades, tema que hoy ha sido ya también incorporado para empezar a hablar en diferentes foros en México de cuál podría ser esta Carta de Derechos Digitales, cómo podríamos estar aterrizando el gobierno digital, cómo podríamos estar transitando a esta transformación digital, garantizando en estas tecnologías disruptivas la plena vigencia del Estado de Derecho en México, dado que, bueno, pues inteligencia artificial muchas de las veces, o muchos han resaltado que, bueno, violenta derechos, afecta a ciertos sectores. Yo les ofrecería una disculpa, se dejaría hasta aquí esta parte. El día de mañana retomamos en este punto y vemos los otros aspectos que nos faltan de este módulo, abriendo todavía la posibilidad si hay una pregunta, comentario. No quisiera entrar en para que no lo dejara a la mitad. Entonces, si hay algún comentario, pregunta, todavía tengo tiempo para contestar. ¿No? Pues no, maestro, nos deja con muchas cosas para pensar y Comisionada. reflexionar.
ante estas nuevas circunstancias que nos toca vivir y cómo replantearnos el transitar en esta coyuntura y que independientemente de la figura que se vaya a definir para seguir garantizando estos derechos, pues hay muchísimas áreas de oportunidad sobre las cuales pudiéramos ir como imaginándonos cómo hacer esta transición y cómo garantizar pues estos derechos, ¿verdad? Entre las preguntas que no pretendo que me responda es ¿qué le haría falta o cuáles serían las áreas de oportunidad que México enfrenta en relación al concierto internacional que usted nos está planteando? Pero creo que esa podría ser una pregunta que pudiéramos ir respondiéndonos pues de aquí a mañana o de aquí en lo futuro. No, yo creo que, comisionada, yo creo que ahorita tendríamos la oportunidad de subirnos al barco que ha planteado la presidenta, esa transformación digital en el quehacer público, utilizar estas tecnologías para temas de seguridad, tener la posibilidad de aprovecharlas y hacer lo que por mandato también lo tenemos constitucional y en nuestras respectivas leyes, hablar de un sistema o hablar de sistemas interoperables. Recuerden ustedes las complicaciones que ha tenido Plataforma Nacional, que es en materia de transparencia, obligaciones que, bueno, pues ya venimos trabajando con esos esquemas, donde hemos tenido el reto y nos hemos quedado muy cortos, es precisamente en materia de datos personales, en materia de sistemas interoperables, en materia de garantizar lo que hoy ya puso sobre la mesa también la presidenta, que es la soberanía tecnológica, donde nos está pidiendo que hoy nuestras respectivas áreas de sistema, nuestros ingenieros, empiecen a desarrollar sistemas, no copias, no software que responden a otras necesidades y pongamos sobre la mesa, pues digo, la oportunidad que yo tuve en Infuen fue estar pues digamos, al frente de lo que fue Sarcoen, hacerlo directamente con nuestro equipo de ingenieros, que, bueno, pues mi formación también de ingeniero en el Politécnico me permitió hablar con ellos en una perspectiva híbrida, donde les explicaba lo que por mandato constitucional y en el marco del derecho humano teníamos que garantizar en materia de medidas de seguridad, no confundir sistemas de seguridad queriendo hacer un modelo de copia de los ISO 27001. Eso responden a un concepto de mejora continua, responden a un sistema de visión empresarial. El reto que tenemos aquí es cómo ponderamos 8 derechos en materia de estos principios de protección de datos profesionales, cómo ponderamos. Unos han hablado de 2 deberes, yo creo que son 3 deberes para poder garantizar verdaderamente sistemas de seguridad con una perspectiva de protección de la persona. Entonces, hoy tenemos, yo creo que la oportunidad, vamos a subirnos en este barco que ha planteado el Ejecutivo Federal, vamos a ver el nacimiento de una partida presupuestal porque se crea una Secretaría de Ciencia, Tecnología, Humanidades e Innovación, ¿sí? Lo que muchas de las veces estuvimos peleando un grupo de comisionados para hablar de un fondo federalizado que nos permitiera hacernos de los recursos a los órganos garantes estatales y romper esa brecha que se da entre unos estados como el Estado de México, que tiene una partida presupuestal muy grande, y otros que de verdad los gobiernos estatales no entendieron la importancia de estos órganos garantes estatales. En ellos está la posibilidad verdaderamente de hacer valer ley Olimpia, ley Ingrid, garantizar, erradicar la violencia digital contra las mujeres, salir de ese lugar que ocupa de ser el segundo lugar en materia de abuso de menores en el ciberespacio. Entonces, yo creo que ahí está la oportunidad. Vamos, hoy se está dando, creo que la respuesta a lo que peleamos muchas de las veces para este fondo federalizado, pero si están esperando que se los vayan a ofrecer a los estados, pues eso no va a ser, eso no va a ser.
hay que dar la batalla, hay que hacer de esta área técnica. Yo me quedé muy satisfecho con mis ingenieros ahí en el INFOEN. Tenemos un SARCOEN que es el único que garantiza portabilidad global, es el único que garantiza con medidas de seguridad que no tiene ni la plataforma nacional, ¿sí? La plena protección de la información. Es el único que no hace bajo una cintilla de tapado de datos y podemos hacerlas valer las leyes de Heredia con sistemas, con un algoritmo que permite pseudoanonimizar. Entonces, ahí está, y como se hizo con recurso público, está para que lo utilicen cualquiera de los estados. No tienen por qué gastar más. Eso fue lo que del último año, o los últimos años, 2 años que estuve, tratamos de fomentar en varios órganos garantes. Se hizo en Michoacán, ¿sí? Pero creo que pues ahí tienen un sistema que funciona muy bien y que puede ser precisamente la solución en temas de garantía de protección de datos personales, lo que ya creo que es donde hay que dar la batalla. Esa sería la posible respuesta, comisionada. Es muy amable, muchas gracias. Bueno, y les ofrezco de nuevo una disculpa, de verdad, me enteré hasta ayer a qué hora nos pusieron el vuelo, pero bueno, estoy a punto de abordar. Muy buenas tardes, pásensela bien y les agradezco mucho el espacio. Muchas gracias y que tenga buen viaje y nos vemos mañana. Que descanse. Gracias. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Gracias, buen Gracias. viaje. Buen viaje, doctor. Hasta mañana.